Bien, vamos con otro tema. Tras el fin del sistema binominal, la pregunta que se da es, ¿esto evitará el sistema proporcional? ¿Va a evitar que los candidatos más votados no sean electos? También si se verán representadas las minorías en el Congreso. Dudas que queremos responder junto a nuestros próximos invitados. Estamos junto a Ignacio Larrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y Ernesto San Martín, investigador y académico de la Facultad de Matemáticas de dicha casa de estudios. Ignacio, Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Noticias 24, un seminario que hizo la Universidad Católica que de alguna manera busca responder estas dudas desde las políticas públicas, desde la política misma, pero también desde la matemática, porque el sistema binominal y el proporcional finalmente se basa en cifras, en números. Ignacio, te hago la primera pregunta. ¿Podría este nuevo sistema proporcional cumplir con lo que se prometió de alguna manera al terminar con el binominal? O sea, automáticamente no. La discusión que tuvimos esta mañana es que hay bastante incertidumbre porque el escenario es bien distinto. No solo por la ley electoral que cambió, sino que hay un escenario distinto al haber potencialmente financiamiento de partidos políticos, al haber una ley de transparencia y eventualmente al haber una ley de que prohíba las reelecciones. Entonces, digamos, los atributos que se definieron ex ante de esta ley, de que se iban a cumplir automáticamente al aprobar este cambio del binominal a este sistema más proporcional, no hay tanta precisión de que se vayan a lograr necesariamente. Ernesto, quizás la pregunta clásica del chileno, ¿da la cifra o no? Yo creo que también aquí se puede aplicar. A ver, yo creo que es importante primero para que uno entienda y los ciudadanos que estamos llamados a votar entendamos de qué se trata la asignación de sillas. Hay como 3 etapas en la asignación. La primera etapa es definir la cantidad de sillas por circunscripción o por distrito, ¿ya? Eso se supone que hubo una discusión y se dijo que había en algunas regiones, algunos distritos que iban a aumentar su cantidad de sillas, 5, 7, 8, otros que lo iban a mantener en 2. Por supuesto que eso cambió con respecto a la ley antigua, para decirlo de alguna manera. Pero después, una vez que están las sillas en competición, después vienen las listas que compiten por las sillas. Y a diferencia del llamado sistema binominal, en el sistema binominal una lista tenía que llevar solo 2 candidatos. Claro. En cambio hoy día una lista puede llevar hasta un candidato más de las sillas en competición. Por ejemplo, si estamos peleando por 4 sillas, una lista puede llevar 5 candidatos. Entonces las listas acumulan votos y con respecto a esos votos se asignan las sillas. Pero acumulan más candidatos finalmente. Claro. Pero una vez que cada lista obtuvo las sillas, en comillas, de manera proporcional a su voto, hay que entender después qué significa eso, la tercera etapa es repartir las sillas al interior de la lista. Y ahí siempre va a ser el que tiene más votos, el que se lleva la primera silla, el que continúa la segunda, etc. Es decir, se cumple una de las primeras primicias, que es el que obtiene más votos, obtiene el escaño, por así decirlo. Pero eso también era algo que se denomina. Claro, pero en el binominal se criticaba que uno podía tener la mayor cantidad de votos, pero cuando estaba dentro de una lista, finalmente había alguien que de alguna manera lo subsidiaba, era el concepto que se... Pero también hoy día se puede subsidiar, y eso es lo que va... ¿Cómo se puede subsidiar entonces? Por ejemplo, yo soy un candidato fuerte en Peñalolén, donde yo vivo, por ejemplo, qué sé yo, y yo puedo juntar, por ejemplo, no recuerdo, creo que son 6 sillas en Peñalolén, el distrito completo, etc. Una enorme circunscripción. Y yo puedo juntar hasta 7 candidatos y voy a juntar muchos votos, y si tengo muchos votos, mi lista va a obtener sillas. Y si yo fui el primero de la lista, voy a quedar en el Parlamento. Y también se va a observar, como se observaba en el sistema binominal, que candidatos que tienen altas votaciones, porque su lista no obtuvo sillas, puede que quede fuera del Parlamento. También se van a observar esa suerte de, comillas, paradojas, simplemente porque, de nuevo, hay que entender que primero se asignan sillas por el total de votos de la lista y luego al interior se comienza a repartir. Y uno puede hacer ejemplos con números, jugando con los números, y se va a dar cuenta que podemos llegar a ese tipo de contradicciones también. O sea, un candidato fuerte, claro, un candidato fuerte solo en una lista pequeña puede que no salga, aunque ese candidato o candidata tenga más votos unitariamente que otros. Se puede dar entonces esa situación. Se va a dar. Claro, y puede que se dé. Y ese es un poco el ejercicio que hacía Ernesto. O sea, una lista que
que tenga un candidato fuerte, pero que arrastre muchos votos, eso va a sacar 1 o 2, depende de la proporcionalidad, o 3 candidatos, pero puede que haya uno de un partido pequeño que sea muy potente, pero que su lista no tiene tantos votos y esa persona puede quedar sin silla. Es decir, en la segunda primicia de este cambio del sistema proporcional no se podría, en algunos casos, cumplir la otra acepción, que era que los partidos más pequeños o las representaciones más pequeñas pueden llegar a un escaño en el Parlamento. No necesariamente, no necesariamente. No necesariamente. Claro, de hecho, el sistema que se va a usar tiene un nombre antiguo que se debe a un abogado belga de finales del siglo XIX, el método de D'Hondt, que además fue el método que se usó en Chile desde el 25 en adelante. Hubo un abogado muy famoso, José Massa, quien popularizó el método y después él tuvo la suerte de que fuese incorporado a la Constitución o a las leyes electorales. Y ese método lo que dice es, mire, usted tiene, vamos a repartir 3 sillas en un distrito, tomamos las listas y la cantidad de votos por lista y dividimos por 1, dividimos por 2, dividimos por 3 y empezamos a mirar de número más grande al más pequeño y así asignamos la silla. Ese método, como algoritmo, si uno lo aplica para asignar 2 sillas, corresponde al algoritmo del sistema binominal. O sea, también ha sido el mismo algoritmo. Lo que ocurre, por supuesto, es que si tengo más sillas, puede que haya más competencia. De alguna manera el algoritmo que es el que va definiendo esta ecuación para poder tener un parlamentario en una silla, ha ido actualizándose. Sin embargo, igual deja... Es el mismo algoritmo. Pero se actualiza. No, lo que cambia es que hay más disputa. Hay más cupos en disputa. Cada distrito antes habían solamente 2 y ahora pueden haber 8, 5, 3. Exacto. Entonces eso es lo que puede hacerlo más competitivo, pero aún así no está asegurado de que aquella persona más votada sea electo inmediatamente. Y eso es posible, porque puede haber que una lista tenga más votado entre varias personas, distribuido entre varios. Y ahí voy a la pregunta que quizás es la que todos se hacen. ¿Hay algún sistema donde se pueda, digo, en la facultad, porque efectivamente ya el proporcional va a estar ahí, ¿hay algún sistema para que el que obtiene mayores votos, es decir, en términos políticos, el que tenga mayor aceptación popular, llegue a un escaño, a una silla? ¿Un sistema perfecto? Claro, no, si quieres ponerle ese nombre, sí, un sistema perfecto, dado que lo perfecto es muy difícil de conseguir, casi imposible. Bueno, contestando de abstracto, uno puede decir, si evitamos que las sillas se asignen en una lista y luego al interior, y ahora sustituimos la silla, es solamente una persona la que, como un alcalde, por ejemplo, que compite por el puesto, el más votado llega al Parlamento. O sea, es casi como pensar que con un candidato es la única forma de que sea... Claro, ese sistema uninominal, pero en Chile, cuando vino la discusión de la reforma, el binominal, alguien discutió o propuso la alternativa del uninominal, pero eso fue descartado. Entonces lo que tenemos, este sistema proporcional, pero que tiene distorsiones. Ahora, una cuestión interesante que salió hoy en la discusión, que creo que es interesante destacar, que no existe un sistema perfecto. Entonces también depende qué es lo que como país queremos que sea el sistema de representación y cómo sea el esquema democrático que queremos. Y el balance que ustedes hacen es lo que se necesita en Chile, es la representación que se está buscando también en un escenario donde, más allá de los números, de las cifras matemáticas, hay un quizás cambio a nivel político, no solamente por las discusiones de corrupción, de financiamiento de las campañas, sino también por un hecho claro de que con el voto voluntario cambia la cosa. O sea, hay una cosa interesante que yo no había aquilatado con tanto detenimiento y que esta mañana entramos bastante en discusión, es el tema de las facilidades para la inscripción de partidos políticos. Eso cambia bastante, porque hoy día prácticamente se requiere, o sea, se va a requerir un 0,25% en firmas, un 0,25% de la elección de diputados de la elección previa en una región. Claro. Entonces en Aysén tú prácticamente vas a poder inscribirte como partido con 200, 300 personas. Es decir, se reduce el requisito y la exigencia para poder entrar. Entonces lo que discutíamos esta mañana es que a lo mejor algún candidato puede ser más rentable políticamente armar un partido político que presentarse como independiente. Entonces al final uno quisiera, pero esta es mi percepción del tema, uno quisiera partidos políticos más sólidos, más programáticos, que tuvieran una definición de hacia dónde quieren llevar al país,
más que partidos políticos que arrastren personalidades, o en un caso el partido político de Ignacio, te fijas que por conveniencia me conviene a mí, porque tengo menos requisitos de firma, a lo mejor constituir el partido político de Ignacio, y eso me hace más factible que postularme como independiente. También hay un tema que uno pensaría que este sistema proporcional, dado también el contexto que ustedes nos entregan, va a impulsar lo que son las alianzas, partidos pequeños que pueden, por este requisito menor, poder postular a un candidato, pero que de alguna manera necesitan la ayuda del otro, es decir, un poco lo que también se estimaba en el sistema binominal. Sí, ese es un buen punto, y yo creo que lo complemento lo de Ignacio y también lo tuyo, Nicolás, que este método, el método de D'Hondt, tiene una propiedad estructural, y la propiedad es la siguiente, que lo que hace es tiende a privilegiar a las listas que tienen muchos votos en desmedro de las listas que tienen poco. Entonces, claro, hay que ver ahí ahora en términos políticos, sociológicos, qué significa acumular muchos candidatos en una lista. Puede ser en términos de los partidos tradicionales, entonces juntamos más candidatos porque tenemos espectros programáticas, por ejemplo, versus, comilla, el caudillo que quiere juntar. Entonces, claro, la elección, digamos, desde aquí, sentado en la mesa, sería este método, les va a ayudar si ustedes tienen fuerza, y probablemente los partidos políticos tradicionales, si quieren extender cierta estabilidad en el país en términos de partidos políticos, podrían aprender de aquella elección y juntar más candidatos y fuertes para ganar las sillas. Claro, tú hablabas de caudillos, también hay que agregar otro elemento, un proyecto de ley que busca que la reelección de los parlamentarios no se dé, uno que está en discusión, que vuelva a la Comisión de Constitución del Senado, ahí hay una polémica abierta, pero también quería apuntar a otro tema, de otro proyecto que va a modernizar lo que es el sistema de campañas, específicamente limitar el gasto. Y aquí voy con esto. Con este sistema proporcional se entiende que van a haber más candidatos, de hecho, van a haber más parlamentarios, primero que todo. Se va a limitar el gasto de campaña. ¿Es posible con un gasto reducido, limitado, que los candidatos, siendo más, puedan llegar a cumplir eso? Bueno, ojo, que también se va a fortalecer el servicio electoral. Claro, o sea, una mayor fiscalización, no es gratis. No es gratis lo que hemos estado viendo en estos últimos meses, lamentablemente, que se han transgredido los umbrales. O sea, no va a ser gratis traspasar los umbrales que la ley establece. Ahora, es un desafío grande porque particularmente a nivel de diputados los distritos son mucho más grandes como territorio. Entonces, realmente, para hacer campaña, un potencial candidato tiene que movilizarse mucho más y tener un despliegue mucho más grande. Entonces, y eso son más recursos. Ahí hay un desafío grande. Exactamente. Claro. No, y ahí también va un tema de las alianzas, por eso preguntaba, un sistema proporcional donde también podríamos ver alianzas de partidos de mediano, chicos o chicos con grande, y obviamente en términos de números se puede dar una combinación. Va a haber una suerte de trade-off, porque primero nos interesa como lista tener la mayor cantidad de sillas en competición, entonces vamos, juntémonos, pero después el trade-off está al interior, como hoy día lo mencionaba también algunos de los colegas en el seminario. Ahora, bueno, ¿quién es el que va a obtener más votos al interior? Porque es el que se va a asegurar la silla que se ganó, y si ganamos 2, son los 2 primeros. Entonces, empezar a, no sé, a negociar primero, juntémonos para ir muy fuertes adelante, pero también quiénes son los que están a la cabeza y van a obtener más votos. Eso va a ser complejo. Quiero ir a otro punto, de clásico de las elecciones, porque está la elección en sí, pero también están las proyecciones, las estimaciones y las encuestas. Se nos ha dicho que las encuestas son una fotografía del minuto, pero las encuestas se basan en la historia, en los datos que se arrastran y por sobre todo también en estas cifras, en estos números. ¿Qué nos queda para las encuestas? Porque finalmente estamos viendo que va a cambiar un sistema completamente. Solo tenemos con el voto voluntario una serie de elecciones que en términos matemáticos sería bastante reducida. Las encuestas van a perder de alguna manera peso para poder proyectar quién puede ganar. Desde el punto de vista matemático preguntamos, y desde el punto de vista político. Yo sé que es difícil la pregunta. Compleja la pregunta, porque en el fondo, ¿qué es lo que uno busca con una encuesta? Uno lo que busca en términos generales, ¿no es cierto?, es predecir el comportamiento de la población en alguna característica de interés. Y que muchas veces los candidatos es muy relevante porque va cambiando la estrategia de campaña. Sí, exactamente. Yo creo que hoy día, bueno, es difícil, yo creo que lo único que se podría hacer probablemente es hacer encuestas en relación a la cantidad de votos que nuestra lista podría obtener si empezamos a desplegar encuestadores por aquí y por allá, pero de ahí a ir a preguntar uno por uno, si yo estoy en una comuna o en una circunscripción donde van 7 candidatos y competimos por 6 sillas, probablemente
hay uno o dos que son conocidos por toda la gente en el supermercado, qué sé yo, pero para ir a preguntar persona por persona me parece más difícil para predecir. Predecir probablemente lo que va a ocurrir a nivel de la lista puede que sea más factible, pero va a ser una complicación. Ignacio. No, y para la elección municipal pasada, muchas encuestas se cayeron, incluso una encuesta que nosotros tenemos también tuvo dificultades, porque hay mucha deseabilidad social cuando a ti te van a entrevistar y te preguntan, ¿usted va a ir a votar? Sí. Entonces uno puede testear un poco, ¿va a ir a votar de todos modos? Sí. En fin, uno puede hacer algunas reiteraciones de la pregunta, pero hay mucha carga de deseabilidad social, de que yo soy un ciudadano comprometido, etcétera. Pero la mayoría de las encuestas sobreestimaron, los datos que obtuvieron sobreestimaron la cantidad de gente que iba a aparecerse en las urnas. Y eso, para poder predecir, ese factor es muy difícil de predecir, porque la gente te dice, yo voy a ir a votar, tú le haces una pregunta de chequeo, pero finalmente no va. Claro, y eso es actitud humana que es muy difícil de decir y medir. Exacto. Muchas gracias por este análisis de lo que va a ser el sistema proporcional, y ahí vamos a ver ahí si se van cumpliendo unas y otras acepciones, podríamos decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. 7 de la tarde ya, con 28 minutos, hacemos un alto, no se vaya, queda mucho más de Noticias 24. Más debate,